Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y qué temas te gustaría que abordemos más adelante. Leemos todo y siempre tomamos en cuenta sus ideas para próximos relatos. Ahora sí, entremos en la historia. Mi nombre es Julián, tengo 28 años y trabajo como asistente en una fonda de la Colonia del Valle, pero la verdad, mi debilidad siempre han sido los antojitos callejeros. No hay nada como unos buenos tacos al pastor, con esa salsa que te hace sudar y reír al mismo tiempo. Fue saliendo tarde del trabajo una noche cualquiera cuando lo noté por primera vez. Un puesto de tacos que juraría no haber visto antes. Estaba instalado en una esquina poco transitada de la calle Doctor Andrade, con un toldo rojo y unas luces cálidas que hacían brillar las ollas. Había una pequeña fila de personas con caras satisfechas y el aroma era algo fuera de este mundo. Me acerqué. El taquero, un hombre delgado, moreno, con bigote blanco y mirada apagada, me saludó con un «¿Qué le sirvo, joven?». Detrás de él, una mujer de acento marcado, quizás del sur del país o Centroamérica, revolvía los guisos con destreza. Pedí 3 tacos de suadero con todo, y fue al probar la salsa que entendí por qué había tanta gente. Era espesa, de un rojo profundo, con un sabor ahumado, picante y un dulzor extraño que no sabía de dónde venía. Perfecta, adictiva. Volví al día siguiente, y al otro. Pero algo no encajaba. Según mis cálculos, ese puesto no llevaba ni una semana ahí. Antes, ese cruce siempre estaba vacío. Sin embargo, ya tenía montones de reseñas en internet. Algunas decían que era cosa de otro mundo. Otras solo dejaban mensajes como, vayan antes de que desaparezcan. Y efectivamente, un día desaparecieron. Ni rastro del puesto, ni sillas, ni toldo. Solo una mancha de grasa sobre el asfalto. Pasaron unos días hasta que los volví a encontrar. Esta vez estaban en la esquina de Avenida, Revolución y Eugenia. El mismo montaje, las mismas caras. Me acerqué y el taquero me reconoció. «Ah, joven Julián», dijo con una sonrisa tenue. «Nos movimos unos días, pero ya andamos por acá». «¿Se cambian seguido?», pregunté. «A veces es necesario», respondió, sin explicar más. Esa noche decidí quedarme más tiempo. Observé con atención. Los ayudantes, 3 jóvenes de contextura parecida, trabajaban en completo silencio, con movimientos sincronizados. Ninguno hablaba, ninguno se reía. Solo uno, un muchacho muy joven, parecía diferente. Tenía una expresión nerviosa, como si estuviera al borde del llanto. Al terminar me acerqué y le agradecí directamente. Él apenas desvió la mirada del trompo. Días después volví, y ya no estaban. A partir de ahí, algo dentro de mí hizo clic. Empecé a rastrearlos. Leía foros, grupos de comida callejera, publicaciones con pistas vagas sobre su ubicación. Descubrí un patrón: se instalaban durante 2 o 3 semanas, solo de noche, y siempre en zonas sin vigilancia. Una noche, saliendo de casa de un amigo en la colonia Álamos, los volví a ver. Estaban montando el puesto en la esquina de Coruña y Enrique Repsamen. Esta vez no me acerqué. Crucé la calle y me escondí detrás de un árbol. Vi cómo el joven nervioso se separaba del grupo y caminaba hacia una tienda. Lo seguí, cuidando mantener distancia. Fingí revisar el celular cuando él salió. Lo intercepté. «Oye, ¿estás bien?», le dije. Me miró directo a los ojos, y lo que vi fue miedo. Miedo real. «Me llamo Julián», susurré. «Solo quiero ayudar. ¿Te están obligando a trabajar ahí?». «Por favor, no hables conmigo», murmuró. «Te pueden ver». «¿Quién?», pregunté. «¿El del coche? ¿El que viene a recoger el dinero?». Antes de que pudiera decir más, una camioneta vieja, gris, con vidrios oscuros, se estacionó junto al puesto. El muchacho corrió de vuelta. El conductor no se bajó. El taquero salió. Le entregó un sobre Manila y luego el coche se alejó. Me fui también. El corazón me latía en la garganta. Esa noche no pude pegar un ojo. Me revolvía en la cama pensando en la mirada de ese muchacho, en la camioneta, en la forma mecánica en la que todos trabajaban. Algo pasaba ahí, algo turbio. Lo sentía en el estómago. Al día siguiente, dediqué varias horas a buscar respuestas. Navegué entre publicaciones viejas, notas perdidas en medios locales, y entre todo ese mar de datos encontré una nota mal indexada de hace años en un diario digital de Chiapas. Joven migrante guatemalteco desaparece tras cruzar frontera sur. Sospechan de red de explotación.
La cara no era muy clara, pero había algo en su estructura facial, en la expresión, que me hizo pensar en el chico del puesto. No tenía pruebas, pero mi intuición gritaba que era él. Tomé una decisión. Compré una cámara diminuta, del tipo que se puede ocultar en la camisa. La noche siguiente me presenté en el lugar donde los había visto la última vez. Estaban ahí, en la misma esquina, actuando como si nada. Me acerqué con naturalidad, pedí tacos como cualquier cliente más, y me senté lejos, desde donde podía grabar sin llamar la atención. Y entonces volvió a pasar. La misma camioneta gris, misma matrícula, mismo conductor sin rostro visible. Grabé todo. El momento exacto en que el taquero principal se acercó al coche y le entregó el sobre. La tensión en los ayudantes, la forma en que ni siquiera levantaban la mirada. Esa misma noche, desde una cuenta anónima en Twitter, subí el video con una descripción directa pero cuidadosa. Usé etiquetas que solían captar la atención de periodistas, de cuentas que investigan cosas raras en la ciudad y de medios independientes. No dormí, solo actualizaba y actualizaba. En menos de 24 horas, el video había explotado. Miles de reproducciones, decenas de mensajes directos, gente compartiendo otras ubicaciones donde los habían visto. Algunos mensajes decían que creían haber probado esa misma salsa, que recordaban los ojos de ese mismo joven. 2 días después volví al lugar con la esperanza de ver algún movimiento, pero ya no estaban, ni rastro, como si nunca hubieran existido. Pero esta vez era diferente. No se mudaron a otra esquina, no reaparecieron. Por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí una mezcla extraña de alivio y vacío, como si hubiera llegado a un punto sin retorno. Y justo cuando pensaba que todo se iba a disolver entre el ruido de la ciudad, recibí un mensaje privado de un perfil con nombre de periodista. Era alguien de una revista de investigación que había leído el hilo completo. Me pidió que le compartiera más detalles, videos, ubicaciones previas. Acepté. Nos reunimos en un café en la Narvarte. Le mostré todo lo que había documentado. Él apenas hablaba, tomaba notas y me hacía preguntas puntuales. Fechas, calles, patrones. Yo respondía todo. Me prometió que investigaría, que esto no podía dejarse pasar. Pasó una semana entera. Yo ya había retomado mi rutina, pero seguía inquieto. Volvía a pasar por algunas de las esquinas donde los había visto antes, por si reaparecían. Pero número. Nada. Ni siquiera rumores. Era como si se los hubiera tragado la tierra. Entonces una mañana, mientras tomaba un café antes de entrar al trabajo, vi una notificación en el celular. El periodista me había escrito: «Hoy sale la nota. Gracias por confiar». Entré a la página digital del medio. Ahí estaba. Titular grande, en negritas. Descubren red de explotación nocturna disfrazada de puestos callejeros. Leí cada línea como si mi vida dependiera de ello. La historia hablaba de operativos encubiertos, de trabajo forzado, de migrantes traídos bajo engaños, de cómo los movían por la ciudad como si fueran mercancía, instalando los puestos por lapsos cortos para evitar controles, usando una fachada gastronómica que nadie sospechaba. Y entonces lo vi. Una de las imágenes, tomada en el interior de una bodega en Iztapalapa, mostraba a varios jóvenes rescatados. En una esquina, con la mirada aún cansada, estaba el muchacho del puesto, el mismo que una noche me devolvió la mirada con miedo, el mismo que me rogó, en voz baja, que no hablara con él. Su nombre, según la nota, era Elmer. Había sido reportado como desaparecido meses antes por un refugio en Tapachula. El artículo no daba más detalles sobre su destino ni el de los demás, pero el caso ya estaba en manos de autoridades locales y organizaciones de derechos humanos. El periodista me agradecía brevemente al final del texto, sin mencionar mi nombre. Así lo pedí. Preferí quedar fuera. Desde ese día, mi forma de mirar la ciudad cambió. Aún como tacos en la calle, claro, pero ya no lo hago con la misma confianza. Cuando una salsa es demasiado buena, cuando un puesto parece surgir de la nada, cuando los ojos de los que atienden están vacíos o llenos de miedo, me detengo. Observo. Escucho. Y si tengo la menor sospecha, no me quedo callado. Nunca volví a saber de Elmer. No sé si fue reubicado, si regresó a su país, si logró empezar una nueva vida. Ni siquiera sé si está bien. Lo único que sé es que su historia, por más breve que haya sido en mi vida, me dejó una huella permanente. Guardo una copia impresa del reportaje en el cajón donde están mis documentos personales. A veces la saco y la releo.
Me recuerda que en esta ciudad lo que parece común muchas veces esconde algo más, que el mal no siempre se presenta con violencia explícita. A veces se disfraza de rutina, de antojo nocturno, de un aroma irresistible. Y desde entonces, cada vez que paso por una esquina vacía y el aire me trae el olor a suadero, me detengo un segundo. Miro hacia la nada. No sé a qué hayan vuelto. A las 5:30 de la mañana, cuando apenas empieza a aclarar el cielo sobre la colonia El Paraíso, ya estoy en el puesto limpiando la plancha. Se oyen los primeros micros cruzar la avenida, el vendedor de periódicos arrastra su carrito, y mi mamá ya está junto a mí amasando. Siempre es igual. Subimos el toldo bicolor, encendemos el anafre y dejamos que el olor de las primeras quesadillas se mezcle con ese aire tibio que todavía huele a sueño. Me llamo Lía, tengo 16 años. Desde que terminé la secundaria trabajo con mi madre en el negocio. Es un puesto sencillo, de esos que se montan y desmontan cada día, justo frente a una tienda de pintura sobre una vialidad principal. Aunque no parezca, entre semana vendemos bastante. Las de champiñón y flor de calabaza se acaban rápido, pero las de chicharrón prensado son las estrellas del menú. A veces, cuando hay feria o cae quincena, hasta se hacen filas. Una mañana de miércoles fue la primera vez que lo noté. Un hombre de unos 50, ni alto ni bajo, con el pelo peinado hacia atrás con demasiado gel, camisa blanca de manga larga. Pero lo que me dejó incómoda fue su sonrisa. No era de esas que te tranquilizan, era calculada, como si cada músculo de su rostro supiera exactamente cuándo moverse. ¿Cómo te llamas?, soltó sin rodeos después de pedir 3 quesadillas de papa con queso. Yo no respondí. Volteé a ver a mi mamá, que se adelantó antes de que pudiera decir algo. «Es mi hija y no da su nombre a los clientes», contestó sin despegar la vista del comal. Él soltó una risa aguda, de esas que se quedan rebotando en el pecho del que escucha. «Está bien, señora, no se me altere. Solo quería platicar», dijo, pagó y dejó 5 pesos extra. Luego se sentó en una de las sillas de plástico a comer ahí mismo. Mientras masticaba, no dejaba de mirarme. Esa forma de observar, como si ya me conociera, me puso los pelos de punta. Regresó al día siguiente, y al otro, y al que seguía, cada vez con algo distinto, una paleta, una rosa de plástico, un chocolate derretido. Yo nunca le acepté nada, pero siempre los dejaba en la mesa junto a su plato. «Por si te animas», decía. Mi mamá dejó de atenderlo directamente, le servía en un recipiente de unicel y le pedía que se retirara. «Aquí no se permite incomodar a las niñas», le soltó un viernes. Su voz era firme, pero las manos le temblaban y la espátula terminó cayendo al piso. Me agaché a recogerla sin decir nada. El tipo no contestó. Agarró su pedido y se fue. No volvió en 2 días. El lunes siguiente, la patrulla que siempre rondaba por el tianguis ya no pasó. Tampoco el repartidor de refrescos quiso surtirnos. A la hora del desayuno, 2 hombres con chalecos sin logotipo se colocaron en la esquina, sin pedir nada. Uno tenía un radio, el otro fumaba con calma, observando. Esa noche mamá me pidió que no fuera al día siguiente. «Tú te quedas en casa, yo vendo sola», dijo. Pero no pude. Pensar en ella enfrentando eso sola me angustiaba más que cualquier cosa. Al amanecer del martes, me escondí entre las sábanas del puesto mientras ella amasaba. Me lanzó una mirada dura, pero no dijo nada. Ya sabía que no tenía caso discutir. Ese día, el hombre regresó. Ese día, el hombre regresó. Venía solo, caminando con esa misma calma que antes. En la mano traía una bolsita pequeña de terciopelo con un dije de San Judas Tadeo adentro. Cuando llegó al puesto, lo dejó sobre la mesa sin decir nada y luego me miró como si esperara que lo tomara. «Qué bueno que no faltaste», dijo con tono casi dulce. Pero no había dulzura real en sus palabras, solo una tensión que se arrastraba entre cada sílaba. Esta vez mi mamá ya no aguantó, tomó la espátula, la sostuvo en alto y le gritó: «Lárguese de aquí, cabrón, no queremos su dinero ni sus regalitos, no se le acerque más a mi hija». La sonrisa del tipo cambió. Ya no era burlona, era seca, tirante. Se puso los lentes oscuros y bajó la voz. «No se ponga así, señora. Solo recuerde que hay gente que sabe cosas, que puede hacer cosas». Se fue sin más. Pero esa amenaza, dicha con voz suave, fue suficiente para encender las alarmas que ya venían sonando bajo la piel desde hace días.
Al día siguiente, un empleado del municipio llegó al puesto con un formulario en la mano. Preguntó por los permisos para operar, algo que jamás nos habían solicitado. Nos dio 3 días para regularizarnos, como si de pronto nuestro puesto fuera un problema. Mamá entendió al instante que no era coincidencia. Fue a la presidencia municipal, pero la mandaron de oficina en oficina como si la quisieran cansar. Esa noche, el teléfono de la casa sonó. Era una llamada sin identificar. Dile a la muchacha que acepte hablar, no le vamos a hacer daño. Solo queremos conversar. Mi mamá colgó. No dijo nada, pero su cara estaba blanca como cal. Yo no sabía si sentir miedo o rabia, tal vez ambas cosas al mismo tiempo. Intentamos denunciar lo que pasaba. Fuimos a la agencia del Ministerio Público, donde el comandante nos recibió con un bostezo contenido. Le dimos la descripción del hombre, todo lo que había dicho y hecho. Pero cuando terminamos, él cruzó los brazos y dijo, «Sin pruebas no hay caso, ni una foto tienen. ¿Y si están exagerando?» Salimos de ahí sabiendo que estábamos solas, sin ayuda, sin respaldo. Cerramos el puesto 3 días seguidos. Mamá pensaba moverlo a otro lugar, pero eso significaba perder todo, los clientes, los ingresos, el trabajo de años. El viernes decidimos abrir de nuevo. El cielo estaba claro, con esa falsa tranquilidad que parece augurar algo. A las 7:15, mientras dábamos las primeras quesadillas, 2 camionetas negras sin placas se estacionaron a menos de 20 metros. De una de ellas bajó él. La sonrisa seguía ahí, pero esta vez no le temblaba ni un músculo. ¿Ya lo pensaron?, preguntó caminando directo hacia nosotras. No quiero problemas, solo una charla. Hay gente con interés, gente importante. Me paré de la banca. El miedo me hacía sudar las palmas, pero no iba a dejar que mi madre se pusiera al frente otra vez. ¿Qué quiere?, le pregunté. Nada malo, solo verte brillar. Tú tienes potencial, y hay quienes saben apreciarlo. Pero antes de que pudiera decir más, mi mamá se interpuso. Con la espátula caliente que aún sostenía en la mano, se la lanzó al pecho. El tipo gritó, dio un paso atrás encogiéndose, y justo en ese momento otro hombre salió de la camioneta corriendo hacia el puesto. Pero ya era tarde. Desde hacía días mamá había contactado a Clara, una señora del mercado que vendía pollo. El sobrino de Clara trabajaba con una asociación civil de defensa comunitaria, y esa mañana no habían venido solos. 3 reporteros y un abogado estaban en la fonda de al lado tomando café y esperando justo esto. Cuando escucharon los gritos, sacaron cámaras y celulares. Comenzaron a grabar todo. Los hombres intentaron cubrirse el rostro, se dieron media vuelta para volver a las camionetas, pero era demasiado tarde. Las cámaras ya estaban grabando. El abogado comenzó a gritar artículos del Código Penal a viva voz mientras los reporteros lanzaban preguntas y los celulares de los locatarios empezaban a transmitir en vivo. «Este hombre ha estado hostigando a una menor durante semanas», gritó Clara, la señora del pollo, y nadie hizo nada. Varias personas del tianguis, que ya sabían del acoso, se acercaron. Algunos gritaron, otros simplemente se quedaron mirando, grabando, indignados. Un señor que vendía jugos sacó su celular y empezó a narrar en directo. En cuestión de minutos, una patrulla apareció. La misma que llevaba días sin pasar, ahora llegaba rápido, como si supiera que esta vez no había forma de ignorarlo. Los agentes se encontraron con una escena imposible de ocultar. Cámaras, testigos, un abogado gritando procedimientos legales y una comunidad furiosa. Los hombres no fueron arrestados formalmente, todavía no. Pero el video se volvió viral en cuestión de horas. Cientos de comentarios, compartidos por redes, etiquetas, denuncias públicas. Y aunque no hubo detenciones ese día, el escándalo fue tan grande que no volvieron a acercarse. Una semana después, el puesto volvió a abrir. No sin miedo, pero con más fuerza. Ahora algunos clientes llegan solo a preguntar si estamos bien. Otros compran solo por apoyar. Clara me regala una pieza de pollo cada viernes, y una joven de la colonia me pidió permiso para organizar un grupo de mujeres para prevenir estos casos. Y yo, aunque todavía volteo a ver a todos los lados cada vez que levanto la tapa del comal, sigo aquí. Porque esta esquina no se olvida. Porque en Ecatepec también se resiste. Y porque si no defendemos nuestras calles, nuestras hijas y nuestras vidas, entonces ¿quién? Yo me dedico a vender esquites y elotes cocidos en un pequeño rincón de la colonia Unión Moderna,
justo en la bajada que conecta con la avenida principal por la calle Emiliano Zapata. Trabajo todos los días, de lunes a domingo, desde las 5 de la tarde hasta que se termina todo o hasta que el cuerpo aguanta. Mi punto es modesto. Una sombrilla ya algo desgastada, un par de hieleras, una para los elotes, otra para los esquites, una mesita vieja con los condimentos y un altavoz pequeño que repite sin parar una cumbia que suena distorsionada pero me hace compañía. Esa noche no parecía distinta. Hacía calor, tanto que hasta los granos de maíz parecían estar sudando. Había tenido buenas ventas. Vecinos de siempre y algunos turistas curiosos se llevaron sus porciones generosas, incluso con chapulines encima. Cuando el reloj marcaba cerca de las 9:20, ya me planteaba recoger todo y cerrar, cuando noté que un tsuru blanco se detuvo unos metros más adelante, frente a la tienda de abarrotes El Girasol. Pensé que eran clientes o que entrarían a comprar cigarros, pero no. Bajaron dos hombres. Uno tenía puesta una gorra ajustada, el otro llevaba una sudadera negra con capucha. No me miraron o prefirieron ignorarme. Caminaban rápido hacia el callejón que queda entre la papelería cerrada y el viejo local de herramientas. Uno de ellos traía al hombro un costal grande, de esos de yute. Y lo que me dejó helado no fue solo que el bulto se movía, sino que por debajo escurría un líquido oscuro. Lo primero que pensé fue en algún animal muerto o basura, pero cuando lo dejaron en el suelo y salieron corriendo sin mirar atrás, supe que eso no era cualquier cosa. Me quedé congelado. El costal quedó ahí, en medio de la sombra. Me acerqué despacio, el corazón me latía con violencia en el pecho, y en cuanto vi el rastro de líquido que manchaba la acera hasta la entrada del callejón, supe que era sangre. No unas gotas. Un charco. No me atreví a tocarlo. Solo tomé el celular y marqué al número de emergencias. Tardaron casi 20 minutos en llegar. Fueron 2 patrullas. Me preguntaron qué había visto, cómo eran los hombres, a qué hora exacta ocurrió todo. Yo conté todo tal cual. Pero en lugar de acordonar la zona o revisar el costal, uno de los oficiales empezó a preguntarme cosas que me hicieron sentir nervioso. Que por qué estaba tan tarde vendiendo, que si conocía a los sujetos, que si tenía antecedentes penales. Me subieron a la patrulla para llevarme a la delegación del centro. Ahí me tuvieron declarando hasta casi las 3 de la madrugada. Un agente me dio un café tibio, pero los demás me observaban como si ocultara algo. Uno, más joven, no me quitaba la mirada, como si quisiera leerme los pensamientos. Al final me dejaron ir, sin mayores explicaciones. Pero antes de salir, uno de ellos me dijo con tono seco que no hablara con nadie sobre lo que había visto. Regresé caminando a casa, en la colonia Vicente Suárez, empujando el carrito con los nervios hechos pedazos. Al día siguiente no tuve valor para salir. Dormí mal, despertando a cada rato, soñando con el costal, y con un sonido que no logro borrar, el arrastre de algo pesado sobre concreto. Esa tarde, como a las 5:30, mi esposa me convenció de volver a salir. «Tú no hiciste nada malo, Arturo», me dijo. «Solo estuviste en el lugar equivocado, como cualquiera». Y tenía razón. Me armé de valor y empujé el carrito de nuevo hasta la esquina. Pero al llegar sentí como si algo me golpeara en el pecho. Mi puesto ya no existía. La sombrilla estaba desgarrada, tirada sobre el pavimento. Las hieleras abiertas, con los elotes tirados por el suelo. La mesa donde ponía los botes de mayonesa y chile en polvo estaba patas arriba, rota. Hasta el banquito en el que me sentaba estaba partido en 2. Y la pequeña bocina había desaparecido. Un vecino que tiene un puesto de frutas unas cuadras más arriba se acercó con cara seria. «No vi quién fue», me dijo. «Solo escuché golpes, mucho ruido. Y luego vi a 2 tipos salir en una moto, rumbo a la calle de los derechos humanos. No supe qué hacer. Pensé en llamar a la policía, en hacer una denuncia, pero algo me detuvo. ¿Para qué? ¿Para que me llevaran otra vez y me miraran como si yo fuera parte de algo? ¿Para que me preguntaran por cosas que no sé? Esa noche no dormí. Tampoco la siguiente. La tercera fui solo para juntar lo poco que quedaba. Mientras recogía los fierros torcidos y algunos botes vacíos, algo me hizo detenerme. Entre los restos de la sombrilla, doblado con cuidado, había un papel. No tenía remitente ni nombre. Solo un mensaje. «Vende otra cosa o vas a terminar en otro costal». Sentí como me temblaban los dedos. El papel no decía más, pero no hacía falta. Era para mí.
no había duda, y tampoco era una advertencia vacía. Durante días no supe qué hacer. Probé a vender tamales desde la puerta de mi casa, en la calle Belisario Domínguez. Pero no era lo mismo. No se me daba igual, no vendía igual, no ganaba igual. Y lo peor no era eso. Era que ya no podía respirar tranquilo. Empecé a notar cosas. Una camioneta negra que pasaba despacio frente a la casa todas las tardes. Un tipo con gorra que se sentaba al otro lado de la banqueta sin hacer nada, mirando el celular, o simplemente observando. Mi hijo me preguntó un día si íbamos a mudarnos a otro lado. No supe qué contestar, pero lo peor fue una madrugada, cuando mi esposa salió a barrer y encontró algo frente a la puerta. Una caja con elotes cocidos. Eran de los míos. Mismo tipo de papel aluminio. Mismo aroma. Mismo punto de cocción. Solo que fríos. Como si alguien hubiera querido decirme, esto es lo que ya no puedes hacer. Fui a ver a un compadre, Toño, que trabaja en una fonda por la central de abastos. Le conté lo sucedido. No dijo mucho, solo me miró fijo y me soltó. Ya aléjate de eso, carnal, no sabes con quién te topaste. Si viste lo que no debías, hazte el ciego, no te metas. Desde entonces no volví a sacar el carrito, no volví a hervir elotes. Ni uno solo. Vendí lo que quedaba del equipo a lo que me dieran. Tiré las hieleras. Cambié de número de teléfono y empecé a trabajar en una bodega, descargando costales de harina y azúcar. Irónicamente, ahora trabajo rodeado de costales todos los días, aunque esos ya no me dan miedo. Al menos no como ese otro costal que todavía me visita en sueños. Nadie sabe lo que viví. Nadie salvo quien dejó esa nota, quien destruyó mi esquina, quien me vigila sin que yo pueda saber desde dónde. A veces, cuando voy en la combi rumbo al trabajo y pasamos por la bajada de Zapata, mi corazón se encoge. La banqueta está vacía, sucia, como olvidada. Pero una vez, justo cuando el semáforo cambió, alcancé a ver otro carrito, nuevo, reluciente. Y a un hombre parado ahí. No era del barrio, no tenía sombrero, no traía música, solo estaba de pie, callado, mirando al frente. Quise gritarle, decirle que se fuera, que ese lugar no era suyo, que no tenía idea de lo que estaba pisando, pero no lo hice. Solo cerré los ojos y me aferré al tubo del asiento como si eso fuera lo único que podía protegerme. Desde ese día, cada vez que huelo maíz cocido en la calle, algo dentro de mí se revuelve. Pero no es hambre, no es nostalgia, es pánico, de ese que se te mete en la médula y ya no se va, porque ese rincón, esa esquina ya no es mía, y quizás nunca lo fue. Era sábado, pasadas las 5 de la tarde, y el sol seguía colándose entre los techos antiguos de San Ángel. Yo estaba en la plaza de San Jacinto, justo frente al templo principal, esperando a mi hermano. Habíamos quedado para tomar un café en un lugar que le gustaba, pero como siempre, se retrasó. Así que decidí sentarme en una banca frente a un carrito muy conocido por ahí, el de Nieves, la especial. El típico de sabores raros que ya casi no se encuentran. Guanábana, pétalo de jazmín, ciruela, esas cosas únicas que solo se ven en esa esquina. El señor que lo atendía, don Clemente, tenía voz pausada y movimientos elegantes. Se notaba que llevaba años en el mismo sitio. Saludaba con familiaridad tanto a policías como a los muchachos que vendían frituras. Observé cómo servía cada nieve como si fuera un arte, con calma, con atención al detalle. Un grupo de niños lo rodeaba y el ambiente era de fiesta ligera. Padres tomaban fotos, algunos turistas preguntaban qué sabores eran típicos. Todo tenía ese aire tranquilo y alegre que solo San Ángel ofrece en fines de semana. Hasta que llegaron las patrullas. No una, ni dos. Fueron 3 camionetas de la policía local. Se estacionaron en doble fila justo frente a la iglesia. Al menos una decena de agentes bajó de golpe, con chalecos antibalas, comunicadores en mano y una actitud de tensión como si esperaran disturbios. Pero solo se dirigieron al carrito de Nieves. Uno se acercó directamente a don Clemente. Sin preámbulos le soltó. «Recoge tus cosas, estás bloqueando el paso». Don Clemente se quedó desconcertado. Llevaba más de 3 décadas vendiendo ahí, y tenía todo en regla. Mostró una carpeta de plástico con copias selladas por la delegación, pero a la gente eso no le importó. Le quitó los papeles de las manos y con tono autoritario dijo: «Eso ya no vale, señor. ¿Quiere que lo llevemos por desobedecer?». Y ahí fue cuando no pude quedarme callado. No soy de los que graban todo ni de los que arman escándalo en redes, pero algo me encendió por dentro.
Era evidente que estaban abusando. Me acerqué tranquilo y pregunté: «Disculpe, oficial, ¿qué falta cometió exactamente este señor para todo este despliegue?». Me miraron como si hubiera insultado a alguien importante. Uno de los policías más jóvenes me contestó seco: «¿Y usted qué? ¿Es abogado o qué?». Le dije que no, que era solo un ciudadano más, igual que el señor. Me pidió que me retirara. Le expliqué que solo quería saber. Entonces otro policía ya estaba desmontando el toldo del carrito y tirando los botes al suelo. Los niños empezaron a llorar, una señora sacó su celular y grababa desde la esquina, y don Clemente, aunque firme, tenía los ojos vidriosos. Seguí insistiendo. Me pidieron una identificación, se las di. Uno de ellos la revisó, tomó una foto con su celular y llamó a alguien. Se apartaron, hablaron entre sí en voz baja. Minutos después me devolvieron la credencial y me soltaron un: «No se meta donde no le llaman. Cuídese». Ese cuídese tenía filo. Algo escondía, algo que me incomodó más que la amenaza directa. Esa noche encendí la computadora. Entré al portal de la alcaldía, traté de averiguar si había cambios en los permisos. Llamé a una amiga que trabaja en el área de transparencia. Le conté lo que vi. Ella me dio un nombre: Ramiro Dávila, el encargado de vía pública de esa zona, y me dijo que había reportes internos de cobros ilegales, que estaban limpiando algunas zonas para dar paso a vendedores autorizados que sí pagaban, pero no impuestos, sino sobornos. Ahí me cayó todo el peso de lo que había presenciado. Volví el siguiente fin de semana, como si algo me jalara. Pero ya no estaba el carrito. En el mismo lugar, solo quedaba el hueco vacío en el empedrado, como si alguien hubiera arrancado un árbol de raíz. Pregunté por don Clemente a algunos vendedores de la zona, pero todos se encogían de hombros o desviaban la mirada. Uno de los boleros, que solía platicar de todo, se me acercó en voz baja. Don Clemente no quiso entrarle, y pues, así pasa, al que no coopera, lo quitan. Esa frase me revolvió el estómago. Pregunté más. Busqué entre los viejos del barrio, los ambulantes, los que vendían anillos, mazapanes, muñecas de trapo. Poco a poco algunos comenzaron a soltar palabras sueltas, nombres, detalles. Me contaron que cada jueves, sin falta, un hombre llega en un Versa gris, sin placas, y recoge el apoyo de la semana. A quienes no pagan les caen los inspectores, los policías, o simplemente se accidentan. Una artesana me relató que a un amigo suyo, un señor que vendía café justo en esa misma plaza, lo golpearon una noche a la salida del metro Miguel Ángel. No le robaron nada, solo lo golpearon. Un mensaje. Fue ahí cuando decidí que no podía dejarlo así. Empecé a tomar fotos. Grabé testimonios. Fui armando un archivo con pruebas, videos, ubicaciones. Lo subí todo a redes sociales, sin usar mi nombre, pero sí mi voz. No tenía idea de la magnitud que iba a tomar. En menos de una semana, mi celular era una locura. Periodistas, youtubers, medios digitales me escribían. La historia se viralizó con títulos como «Extorsión a cielo abierto en San Ángel», «Mafia en vía pública», «Ambulantes bajo amenaza», «Los cobros secretos del poder local». Y entonces empezó el miedo. Una noche, saliendo del metro Barranca del Muerto, sentí que un coche me seguía. Cambié de acera, el coche también. Me metí a una tienda. No tenía placas. Llamé a una amiga, fui a dormir a su casa. Al día siguiente recibí un mensaje desde un número que no conocía. «Sabemos quién eres, ya bájale». Fui a la fiscalía, denuncié, me asignaron protección. Cambié de teléfono, evité salir solo por semanas. Pero no dejé de hablar, no podía. Un mes después, el jefe de vía pública, Ramiro Dávila, fue destituido. La alcaldía organizó una conferencia, anunciando auditorías, operativos internos, medidas de transparencia. Pero yo sabía que eso era solo la punta del iceberg. Porque don Clemente nunca volvió. Nunca dio entrevistas. Nunca quiso saber nada. Fui a buscarlo una última vez. Di con su casa, en una colonia tranquila, lejos del centro. Estaba en su patio, el carrito cubierto con una lona. Me saludó con una sonrisa cansada. «Ya no regreso, joven», me dijo sin enojo, sin drama, solo resignación. «No tengo con qué pagar ni quiero problemas. Usted es joven, no se meta, no sabe con quién se juega». Le ofrecí ayuda. Le hablé de las denuncias, del video viral, de los medios. Pero solo movió la cabeza. Yo no lo dejé ahí. Seguí contactando a vendedores, apoyando desde redes, documentando todo lo que pude. Y cada vez que me preguntan por qué me metí, por qué me arriesgué por un vendedor,
¿Por qué seguía hablando cuando ya tenía miedo? La respuesta siempre es la misma. Porque un carrito de nieves no debe ser tratado como una amenaza. Porque si dejamos que el miedo nos calle, nos volvemos parte del sistema. Y porque hay personas que, en su silencio, gritan lo que todos deberíamos estar diciendo. A don Clemente no lo volví a ver en la plaza. Dicen que ahora solo sale para lo necesario, que vive tranquilo, sin deudas ni amenazas, pero también sin su carrito, sin sus nieves, sin lo que fue su vida entera por más de 30 años. A veces me preguntan si valió la pena meterme, si no hubiera sido mejor hacerme a un lado, como casi todos. Y yo siempre digo lo mismo, sí, valió la pena. Porque el silencio se hace costumbre, y cuando eso pasa, el miedo ya ganó. Porque un hombre que dedicó su vida a endulzar la de otros no debía ser barrido por una red de corrupción disfrazada de autoridad. Porque si dejamos que pisoteen a los más sencillos, lo siguiente que aplastan es lo que nos queda de dignidad. Y porque algún día, cuando alguien me pregunte qué hice cuando vi una injusticia de frente, quiero poder responder, no me quedé callado. Me llamo Luis y trabajo como médico forense en el Instituto Pericial de una ciudad fronteriza al norte del país. Llevo años en esto. He visto cuerpos despedazados, irreconocibles, historias detenidas en seco por la violencia. Uno pensaría que con el tiempo uno se endurece, que nada te toca. Pero de vez en cuando, entre tanta muerte anónima, aparece una historia que se queda contigo, que no se va. Como esta. Mi jornada termina de madrugada, cuando la ciudad apenas empieza a callar. Siempre tomaba la misma ruta de regreso a casa y pasaba por una esquina olvidada, justo frente a una tienda de abarrotes que nunca bajaba la cortina. Ahí se instalaba don Mateo. Llevaba su anafre viejo, una vaporera maltrecha y una cajita donde guardaba el cambio. Era un hombre mayor, delgado, de esos que ya caminan con el peso de los años en la espalda. Usaba siempre una gorra azul gastada, camisa a cuadros y una expresión entre agotada y tranquila. Nunca supe cuántos años tenía, pero le calculaba más de 60. Cada madrugada me vendía los mismos 2 tamales de carne de cerdo y un atole espeso. No hablaba mucho, pero me saludaba desde lejos con una ligera inclinación de cabeza. Él iba a lo suyo, trabajar, calentar la comida, cobrar, repetir. En esa ciudad, a esas horas, el silencio está lleno de cosas. Uno aprende a reconocer sombras, a caminar sin mirar atrás, a cruzar la calle cuando algo no cuadra. Pero don Mateo se mantenía firme en su puesto como si la noche no le pudiera hacer nada. Hasta que una noche dejó de estar ahí. No había vapor, ni aroma a masa, ni ruido de vasos desechables chocando. Solo la banqueta vacía y sucia. Pensé que tal vez se había enfermado o que su bicicleta se había descompuesto, quizá algún problema en casa. Pasaron 2 días, luego 3, y nada. Pregunté en la tienda de enfrente, pero el encargado apenas levantó los hombros. Hace días que no lo veo, me dijo sin más. Nadie sabía nada. Nadie preguntaba. En esa ciudad, cuando alguien desaparece, se aprende a mirar hacia otro lado. Pero su ausencia tenía un peso extraño, como ese momento en que un reloj deja de marcar y solo te das cuenta cuando ya todo te parece fuera de ritmo. Una semana después, participé en un operativo en un terreno baldío, a las afueras, rumbo a la autopista. Habían reportado una fosa. Nada nuevo. Es parte del trabajo, escarbar y encontrar las mismas tragedias con distintos nombres. Entre la tierra revuelta, restos quemados y huesos mezclados, un cuerpo llamó mi atención. Un hombre de complexión flaca, con las manos ásperas, uñas negras de tierra. Llevaba en la muñeca un hilo rojo y al cuello una cadena con un pequeño San Benito. Detalles que ves en muchos, sí, pero esa combinación me resultó incómodamente familiar. Y entonces lo vi. Junto a ese cuerpo, como testigo mudo, había una vaporera vieja, con los bordes quemados. Dentro aún quedaban rastros de masa pegada, y envuelta en un trapo blanco, una bolsa de monedas cobrizas, junto a un pedazo de tela con letras apenas visibles. Mateo, escrito con marcador ya deslavado. No necesitábamos más pruebas. Era él. El informe oficial señaló que murió por confusión. Lo tomaron por un vigilante del crimen, un halcón. Por estar siempre en la misma esquina, por no moverse, por observar sin hablar. Tal vez alguien nuevo en la zona, alguien que no lo conocía, pensó que su rutina era sospechosa. Y en esa ciudad, bastan 5 minutos para que alguien decida que no merece seguir con vida,
Lo ejecutaron y lo metieron, junto con varios más, en una caja de tráiler, algunos con bolsas en la cabeza, varios civiles entre los cadáveres, pero don Mateo era el único cuyo rostro no me era ajeno, el único que alguna vez me vendió un tamal caliente con manos curtidas y mirada silenciosa. Llené el reporte como debía. Sexo masculino. Edad estimada. Entre 60 y 70 años. Causa de muerte. Trauma cráneoencefálico con múltiples contusiones. Me temblaban los dedos al escribirlo. Intenté cerrarme emocionalmente, seguir con el protocolo, pero no pude, porque desde entonces comencé a soñar con su pequeño anafre. Lo veía frente a la tienda, encendido, sacando vapor, pero sin nadie detrás. Escuchaba su voz seca preguntando: ¿2 de carne como siempre? Lo más duro no fue encontrarlo así. Lo más doloroso fue que nadie vino por él. Nadie preguntó. Ni familia, ni vecinos, ni amigos. Nadie. En la morgue gestioné una autorización para enterrarlo de manera individual. Pagué yo mismo una cruz de madera. Con marcador indeleble escribí su nombre. Mateo Ríos. Vendedor de tamales. Trabajador hasta el final. A veces paso por su vieja esquina. Ya no huele igual. La madrugada ya no suena igual. Me pregunto si quien lo mató siquiera lo miró a los ojos. Si supo que lo único que vigilaba era su caja con monedas o el panadero que pasaba 1 hora antes. A veces me siento ahí, en silencio, con una bolsa de tamales comprada en otro lado. Pero no saben igual. El atole tampoco. Y es lo más cercano que tengo a cerrar ese hueco. En mi ciudad, la muerte toma muchas formas, pero ninguna tan absurda, tan cruel y tan inútil como la de un anciano confundido por lo que nunca fue. Aquí, los errores se entierran en fosas, y el silencio todavía se sirve más caliente que los tamales. Y sin embargo, cada noche, cuando salgo del turno y miro por el retrovisor, todavía espero verlo ahí. Con su gorra azul, moviendo con paciencia su anafre, como si nada hubiera pasado. No sabría decir con certeza cuándo comenzó todo. Tal vez fue la 3ª vez que me negué a vender el local, o quizá mucho antes, cuando empezaron las obras justo enfrente. Lo único que tengo claro es que si hubiera aceptado aquella primera propuesta, hoy no estaría muerta por dentro. Me llamo Lucía Mendoza, tengo 46 años, soy madre soltera, y desde hace más de 2 décadas vendo tortas de lomo en una esquina de la avenida Cuauhtémoc, no muy lejos del malecón de Veracruz. El puesto lo heredé de mi papá, don Ramiro, quien empezó en los años 90 con una bici y una hielera cuando esta zona era otra cosa. Aquí crecí, viendo pasar camiones, turistas y marinos. Aquí alimenté durante años a obreros, policías y burócratas. Aquí también dejé enterradas muchas ilusiones. Mi rutina era sencilla. Me levantaba antes de que saliera el sol para cocinar el lomo en su adobo espeso. Lo dejaba reposar mientras picaba cebolla curtida con limón. El pan lo encargaba la noche anterior en la panadería Aurora. A las 7:30 ya estaba montando el puesto. Mis primeros clientes eran siempre los mismos. Empleados del CAT, agentes de tránsito, trabajadores del puerto. Hasta salía en redes de vez en cuando por lo grandes que salían las tortas. Pero todo se vino abajo cuando iniciaron los trabajos de ampliación justo en mi banqueta. Supuestamente era para embellecer la zona turística. Todos sabíamos que era puro lavado. Desde los primeros días, la tierra se metía en todo. El polvo invadía las ollas. La gente ya no podía ni estacionarse. Las ventas bajaron. Y entonces aparecieron ellos. Al principio creí que eran ingenieros de la obra o algo así. Eran 2. Uno, moreno, siempre con lentes oscuros y una sonrisa de esas que no parecen humanas. El otro, más blanco, usaba camisas finas, zapatos caros que no combinaban con la mezcla ni con los baches. Se me plantaron en la barra una mañana. ¿Usted es la encargada de este puesto?, preguntó el de los lentes. Sí, ¿en qué les puedo ayudar? Venimos a hacerle una propuesta. El otro sacó una carpeta. Me dijeron que sabían que ese espacio no me pertenecía, que era vía pública, pero que también sabían que llevaba ahí muchos años. Me ofrecieron 50,000 pesos y me retiraba de inmediato. Lo dije en voz alta, para que todos escucharan. No me interesa, este lugar es mi vida. Entonces el de lentes se me acercó más. Piénselo bien, señora, la obra va para largo, y no queremos que haya incidentes. Se fueron sin más. Pero yo ya sabía que eso no era el final. Fue solo el principio. A los 2 días, llegué al puesto y encontré las lonas cortadas y la vitrina abollada. Llamé a la policía.
Solo tomaron nota. Sin cámaras no se puede hacer mucho, dijo el oficial sin ni siquiera entrar. Poco después empezaron a rondar unos chavitos. No pedían nada, solo se paraban ahí, fumando y observando. Uno tenía una calavera tatuada con un cuchillo atravesándola. Me daban mala espina, y no estaba equivocada. Un día, mientras guardaba los ingredientes, noté algo raro en la hielera. Un trozo de carne tenía vidrios diminutos incrustados, como de bombilla rota. Se me fueron las piernas. Cerré 2 días para desinfectar todo. Herví hasta los trapos. Mi hijo Martín me suplicó que lo dejara todo. Mamá, no vale la pena. Vende eso. Pero yo no podía. Ese puesto era lo único que me quedaba de mi padre. Empecé a cargar gas pimienta en el cinturón, una navaja escondida en el delantal. Reaccionaba con sobresalto a cualquier ruido. Revisaba cada torta antes de entregarla. Cambié de panadería. Rezaba en voz baja todas las madrugadas. Pero ellos seguían allí. Una noche, alguien arrojó un bote con gasolina contra el toldo del puesto. No se incendió, pero el olor quedó días. Llamé al 911. Mandaremos una patrulla, dijeron. Nunca llegó nadie. Fui a la delegación. Mostré los mensajes que me llegaban por WhatsApp. Números desconocidos, fotos del local, frases como «No vas a querer saber cómo huele el fuego». Me pidieron que denunciara formalmente. Lo hice. A los 3 días me llamaron para decirme que no podían hacer nada, que el número ya no existía. El siguiente ataque fue peor. Al llegar una mañana encontré una foto de Martín saliendo de la escuela, clavada con una navaja sobre la barra de acero. Detrás decía, «El que avisa no traiciona». Esa noche no dormimos. Mi hijo lloraba. Me dijo que tenía miedo, yo también, pero no me fui. Me llevé un catre al puesto. Dormía con la lámpara de gas encendida. Dejé de vender por una semana, hasta que, de pronto, la obra se detuvo sin explicación. Las máquinas desaparecieron. Solo quedó un hoyo enorme frente a mi puesto, lleno de tubos y tierra. Una tarde, mientras barría el frente, el tipo de la camisa fina regresó, esta vez solo. «Se lo advertimos, señora. Tuvo su oportunidad. Ahora viene lo feo». Caminó hasta un auto blanco que lo esperaba, se subió y desapareció. Esa noche dormí con la navaja en la mano. Me despertó el sonido del metal contra metal. Alguien intentaba forzar la cortina del puesto. Me levanté como pude. Silencio. Salí con la linterna. La chapa estaba marcada. Habían tratado de abrir. Llamé a Martín. Le pedí que se quedara con una amiga, que no volviera en varios días. Esa misma tarde fui a ver a Toño, un viejo amigo de mi padre, que trabajaba en el sindicato. Le conté todo. Me escuchó con la cara dura. «Te estás metiendo con gente pesada, Lucía. Eso no viene del municipio. Esos no compran puestos, compran calles, compran vidas». «No puedo abandonarlo, Toño». Él fue a un cajón, sacó algo envuelto en papel periódico, lo abrió, un revólver viejo. «Toma, solo por si acaso». Lo escondí entre las verduras, al fondo de la hielera, por si acaso. Los días siguientes fueron una tortura. Cerraba tarde, pero ya no dormía ahí. Me iba a casa. La ansiedad me carcomía. Un día, mientras bajaba la cortina, vi un flash. Alguien me tomaba fotos desde una azotea. Grité, pero no logré ver quién era. Hasta que llegó el día final. Era sábado y desde temprano sentí que algo no estaba bien. El ambiente estaba demasiado callado. Ni los clientes habituales pasaron. Solo un par de turistas desubicados preguntaron por direcciones. Además, un olor extraño salía del agujero frente al local, como carne podrida, como si algo muerto estuviera atrapado bajo los tubos. Antes de que oscureciera, decidí cerrar. Algo me decía que esa noche no debía quedarme. Pero no alcancé a llegar a casa. A las pocas cuadras, el cielo se iluminó de golpe. Un estallido brutal retumbó por toda la zona. Gritos, vidrios rotos, alarmas. Corrí de regreso. Mi puesto, o lo que quedaba de él, era una bola de fuego y metal retorcido. La gente se amontonaba. Los vecinos decían que la explosión se escuchó hasta la macroplaza. Dicen que tuve suerte. Me sacaron con quemaduras menores. El toldo había salido volando por los aires. El anafre volcado. Todo reducido a cenizas. La policía llegó. Esta vez sí. Dijeron que había sido una fuga de gas, que el tanque tenía una abertura inusual, como hecha con herramienta quirúrgica. Pero no había cámaras otra vez. Nadie vio nada. Nadie sabía nada. Yo sí sabía. El lunes siguiente llegaron de nuevo.
esta vez con más fuerza, más maquinaria, más vigilantes. El espacio quedó acordonado con cintas amarillas y carpas nuevas, como si nada hubiera pasado, como si yo nunca hubiera estado allí, pero yo estaba viva. Al tercer día me planté entre los escombros con una mesa plegable, una hielera nueva y una cartulina fosforescente que decía en letras grandes: tortas de lomo, ahora con más coraje. Ese día vendí 40 tortas. Al día siguiente, 62. Y cada una la entregué con una sonrisa dura, apretando los dientes, sabiendo que cada mordida era también un grito. Un no me rindo envuelto en pan crujiente. Desde entonces no me he movido. Sigo ahí, con la mirada fija al frente, esperando que alguno de esos cobardes vuelva a pararse frente a mí. Y si lo hacen, lo estaré esperando como siempre, con la navaja en el delantal y el revólver entre los jitomates, porque hay cosas que no se venden, y hay mujeres que no se quiebran, ni con fuego, ni con miedo, ni con amenazas, y menos con hambre. Las semanas siguientes no fueron fáciles. Dormía poco, comía menos. El miedo se instaló como huésped permanente en mi cuerpo, pero también la rabia se volvió mi combustible. No volví a tener un solo día de paz. Pero tampoco volvieron a verme temblar. La gente empezó a regresar. Unos por curiosidad, otros por solidaridad. Algunos solo por hambre, pero todos se llevaban algo más que una torta. Se llevaban mi historia envuelta en servilletas manchadas de coraje. Un cliente me dijo una vez: Lucía, tus tortas saben a pelea bien dada, y tenía razón. Me convertí en parte del paisaje, en una leyenda local. La señora de las tortas que no se dejó. La que se enfrentó sola a los de la obra, a los que mandaban mensajes desde números quemados, a los que jugaban con fuego sin saber que había una mujer que sabía arder sin consumirse. Pasó el tiempo. Cambiaron los políticos, cambiaron los colores de las patrullas, pero los ojos que vigilan desde las azoteas siguen ahí. Los hombres de camisa fina y sonrisa de hielo dejaron de aparecer, pero sus huellas quedaron enterradas en esa zanja que nunca terminaron. Ni falta que hace. Yo la veo todos los días. Es mi recordatorio personal de que el miedo no se vence huyendo. Se le pone cara, se le planta batalla. A veces pienso en irme, en cerrar y empezar de nuevo en otro lado. Pero luego me acuerdo de mi papá, de sus manos curtidas cortando pan al amanecer, de la primera vez que me enseñó a servir la pierna caliente con cebolla morada y me dijo: una torta puede parecer poca cosa, hija, pero si la haces con dignidad, vale más que un terreno entero. Y entonces respiro hondo, limpio la mesa, enciendo la parrilla y sigo vendiendo. Porque hay batallas que no se eligen, pero una vez que las enfrentas, te definen para siempre. Y yo elegí no rendirme. Porque soy Lucía Mendoza, porque soy hija de Ramiro, porque en cada mordida hay fuego, memoria y resistencia. Y porque este puesto, aunque hecho de fierro viejo y madera quemada, sigue de pie igual que yo. Esa mañana, mientras colocaba los jitomates sobre el hielo, me di cuenta de que ya no tenía miedo. No porque las cosas mejoraran, no porque la policía hiciera su trabajo, no porque los que me quisieron sacar hubieran desaparecido. Simplemente porque entendí algo que me cambió para siempre. El miedo no se va. Solo se acostumbra a tu presencia cuando no le das el gusto de verte huir. Desde entonces, cada vez que alguien nuevo llega y pregunta si no tengo miedo de estar ahí sola, les sonrío y les ofrezco una torta. Porque si algo me enseñó esta historia es que la dignidad no se negocia y el alma no tiene precio. Los hombres de la obra no volvieron. La zanja sigue ahí, cubierta de tierra y olvido. El proyecto quedó a medias, como sus amenazas. Pero mi mesa sigue puesta. Mis tortas siguen saliendo humeantes. Y yo sigo aquí, con el delantal manchado, las manos firmes y los ojos atentos. A veces me llegan mensajes sin remitente, o escucho motos sin placas pasar lento por la avenida. Ya no tiemblo. Ya no corro. La que se queda soy yo. Y si algún día alguien más se atreve a aparecer con su carpeta bajo el brazo y su sonrisa de reptil, le voy a servir la mejor torta de su vida. Y si no le gusta, ya sabe dónde está la navaja en mi delantal y el revólver en mi hielera. Porque hay mujeres que no se compran, ni con miedo, ni con dinero, ni con fuego. Y yo soy una de ellas. Me llamo Luis y tengo 24 años. Llegué a Mexicali desde Oaxaca hace casi 2 años, con la ilusión de cruzar la frontera y empezar desde cero en Estados Unidos. Pero desde el primer día la realidad me golpeó en la cara.
No tenía papeles, ni contactos, ni dinero. Dormía en refugios, en casas donde daban comida por una noche, hasta que conocí a don Teófilo, un paisano que tenía un carrito de hamburguesas cerca del cruce peatonal. Él me enseñó cómo funcionaba el negocio, y cuando se compró un carrito nuevo, me dejó el viejo para que me ganara algo. Yo lo ponía cada tarde en una calle cerca del centro comercial, justo detrás de la garita, donde la gente cruza caminando hacia Caléxico. Era una locura. Pasaba de todo: turistas, deportados, trabajadores de ambos lados, incluso vagabundos. El ruido de los carros y de los vendedores era constante, pero el movimiento era bueno. Entre las 5 y las 11 de la noche vendía lo suficiente para mantenerme, mandar algo a mi madre y hasta ahorrar un poco. Todo iba bien hasta una noche de jueves. Ya estaba cerrando cuando se acercaron 2 policías municipales. Uno era alto, delgado, piel morena como la mía. El otro más bajo, con panza grande y cara burlona. Caminaban despacio, seguros de que podían hacer lo que quisieran. «¿Qué pasó, campeón? ¿Ya cerrando?», preguntó el panzón con una voz sarcástica. «Sí, oficial, ya solo me falta limpiar esto», contesté con una sonrisa, tratando de sonar tranquilo. El flaco se asomó debajo del carrito, mientras el gordo se metía una hamburguesa a la boca sin siquiera pedírmela. «¿Y los permisos, crack?», preguntó mientras masticaba. «El de salud, el del municipio, el de uso de espacio». «Mire, oficial, yo no tengo papeles, pero no ando haciendo nada malo. Solo trabajo, solo quiero ganarme la vida». El flaco soltó una risa seca. «Esa historia me la sé. Mira, vamos a ahorrarnos problemas. Danos algo para el café y te dejamos seguir sin rollos. ¿Va?». Saqué lo que traía, unos 300 pesos. Lo miré a los ojos. «Es lo único que tengo, con esto como mañana». La sonrisa del gordo se borró. El flaco hizo un chasquido con la lengua. «Entonces te va a salir más caro, mi rey. A ver, vacía el carrito». «¿Qué?». «Que lo vacíes, cabrón», gritó el gordo mientras me empujaba con su barriga. Intenté hablar, explicar, razonar. No sirvió de nada. Me esposaron frente a todos. Algunos miraban con pena, otros simplemente volteaban la cara. Nadie decía nada. Nadie dice nada nunca. En la patrulla me soltaron que me iban a acusar de venta de droga, que supuestamente había bolsitas con cristal escondidas en el compartimento del gas. Me reí, creyendo que era una mala broma. Pero cuando llegamos a la estación me las mostraron. Una bolsita blanca justo debajo del carrito. Ellos la habían puesto, eso era obvio. No me llevaron ante un juez. Solo me encerraron con el pretexto de que estaba en proceso. «Proceso», decían ellos. Pasé 6 meses en el penal de la zona. Dentro, el tiempo no se siente. Todo es lento. Las noches son eternas. Gritos, portazos, perros ladrando. La comida es horrible. El agua a veces ni llega. Y el miedo, ese nunca falta. Aprendí a no hablar, a no mirar, a no preguntar. Antes de saberme los nombres de mis compañeros de celda, ya conocía a los de los custodios. Mi madre vendió la casa que teníamos en Oaxaca para pagarle a un abogado que le recomendaron. Se llamaba González, y tenía más pinta de vendedor de seguros que de defensor legal. Juró que en 3 meses me sacaba limpio. Pasaron 5, nada cambió. Solo una vez fui al juzgado, y el Ministerio Público ni siquiera se presentó. El abogado decía que así funcionaban las cosas allá en el norte. Pero fue otro interno, un chavo que le decían Charlie, el que me abrió los ojos. Él llevaba 1 año y medio encerrado por un cigarro de mota. «Caíste en lo que llaman la cuota de calle, hermano. Si no das mordida, te tumban. Y si reclamas, te inventan algo. Así se mueve todo, son jefes, no policías». Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Una mañana de diciembre, mientras pasaban lista, me dijeron que tenía visita. Pensé que sería mi madre, pero número. Ahí, del otro lado del vidrio, estaba don Teófilo, el del carrito de hamburguesas. Estaba más viejo, más encorvado, pero sus ojos seguían igual de vivos. «Te busqué por todos lados, muchacho», me dijo apenas nos sentamos. «Me contaron lo que te hicieron. No podía quedarme de brazos cruzados». Le solté todo. Todo lo que había pasado. Todo lo que me habían sembrado. Don Teófilo no dijo mucho, solo escuchaba. Luego, con calma, sacó una carpeta de su mochila. «Aquí traigo copias de las actas, de lo que según decomisaron. Esto no va a quedar así. Ya hablé con un periódico local y con unos abogados que sí quieren ayudar. Vamos a hacer ruido, mijo». Al principio no le creí, ya no confiaba en nadie.
pero algo dentro de mí se movió, como si por fin alguien me tendiera una mano. Una semana después, mi caso salió publicado en un medio local. Joven migrante oaxaqueño detenido por evidencia sembrada. No fue un escándalo nacional, pero fue suficiente para que una organización de derechos humanos se interesara. Me asignaron un nuevo abogado, delgado, ojeroso, con cara de que no dormía bien, pero con una voz firme. Él no cobró nada. Se metió de lleno en mi caso. 3 meses después, estaba frente al juez. El proceso, dijo el juez, estaba plagado de errores. No había pruebas sólidas. La evidencia tenía inconsistencias, no estaba bien catalogada, y el perito nunca declaró. El Ministerio Público no pudo justificar nada. Y los policías ni siquiera se presentaron. Quedé libre, después de casi un año. Volví a caminar por la misma calle donde todo empezó. Allí estaba mi carrito oxidado, como esperándome. No quise volver a vender hamburguesas. Ahora pongo un pequeño puesto de jugos naturales en la misma esquina. La clientela es casi la misma. Algunos me reconocen. Otros número. No importa. Lo que sí cambió es que ahora cada vez que un policía se acerca, el cuerpo se me pone rígido. Algunos son nuevos, otros los mismos de antes. Hay quienes me saludan como si nada. Yo solo asiento. Ya no hablo mucho. Me volví invisible, pero aprendí algo que nunca voy a olvidar. El miedo más grande no es al encierro, ni a la oscuridad, ni a lo que escuchas por la noche. El terror de verdad es saber que los que deberían protegerte pueden destruirte, y que si no alzas la voz, si no resistes, nadie lo va a hacer por ti. Porque en este país sobrevivir ya es una forma de rebeldía.